Tus amigos de zapatos y accesorios Paolo te ofrecen los modelos más exclusivos y a los mejores precios. Contamos con un amplio surtido de calzado de primera calidad. Y recuerda, estamos en el local 127, pasillo 12, dentro del mercado de Granaditas, que está ubicado en el eje 1 Norte. Zapaterías de accesorios Paolo, la máxima dimensión en calzado. ¿Problemas jurídicos? Ven con nosotros te asesoramos. Ven, ¿qué esperas? Buenas noches a todo el público de Radio Yus. Es un placer tener como invitado al profesor Avendaño, maestro muy reconocido en este ámbito jurídico, y en unos momentos se presenta una pequeña remembranza de toda su trayectoria jurídica. Gracias, maestro Avendaño, por acompañarnos. Es un placer tenerlo aquí con nosotros y con todos los participantes, de este programa. Gracias. Muchas gracias. Maestro Ernesto Alejandro Avendaño Ábalos. Licenciado en Derecho, especialista en Derecho Penal, especialista en Derecho Familiar, especialista en Derecho Civil y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado en Violencia Familiar y Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adjunto de profesor de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho UNAM. Profesor titular en la maestría en Derecho de la Universidad Tecnológica de México. Profesor titular en la licenciatura en Derecho de la Universidad de Valle de México. Y de diplomado en maestría de Juicios de Amparo en la Universidad de Londres. Ha impartido diversos talleres, cursos, conferencias, diplomados y entrevistas de radio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Facultad de Derecho UNAM, Radio UNAM 96.1 FM, Colegio Mexicano de Oralidad Penal, AC, Instituto Nacional de Posgrado en Derecho, Instituto Nacional de Profesionales en Derecho, AC, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en coordinación con la Alcaldía de Xochimilco, Facultad Judicial de Derecho Tributario, Juristas Internacionales para una Cultura de la Paz, AC, Grupos Estudio Luna y Asociados y Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Se desempeñó en el entonces Tribunal Superior de Justicia y en la Procuraduría General de Justicia, instituciones ambas del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, adscrito a los juzgados penales de la primera instancia en el Recursorio Preventivo Varonil Oriente. Actualmente se desempeña como abogado postulante especializado en la materia penal familiar y civil, en el despacho Avendaños Abogados, en la cual es fundador y titular. Buenas noches. En este día estamos muy agradecidos con el maestro Alejandro Avendaño, que nos hablará de un tema muy importante, que son los accesos a la carpeta de investigación y la problemática que hay con
tanto tanto con el defensor como el imputado. Maestro, ¿puede comenzar, por favor? Muy buenas noches, quiero agradecer mucho la invitación que me hacen en este espacio de disertación y debate de los temas jurídicos y que representa un tópico controvertido y bastante interpretado en los últimos años y en los últimos meses. Es un tema que causa, digamos, cierta indignación, sobre todo en la defensa, en los abogados defensores, que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos tienen esas inquietudes de no poder instrumentar estrategias de defensa para poder acceder a la carpeta de investigación. Y el día de hoy vamos a hablar sobre ello. Bueno, primeramente me gustaría mencionar que en el procedimiento penal acusatorio tenemos una etapa de investigación, como todos ustedes saben. Y esa etapa de investigación está dividida en dos fases, una fase inicial y una fase complementaria. El tema del día de hoy se sitúa en la fase inicial únicamente. No nos ubicamos en la fase complementaria y ni mucho menos en la etapa intermedia ni en la de juicio o debate, sino en la fase inicial. Esta fase inicial, que en términos del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, abarca desde que se presenta una denuncia, querella o acto equivalente y llega hasta que el Ministerio Público pone a disposición a la persona imputada ante el juez de control, solicitando una audiencia inicial. Entonces, todo ese, digamos, ese periodo de tiempo, ese periodo de pasos, ese periodo que va a tener el agente del Ministerio Público para poder lograr indicios necesarios para definir qué va a hacer en esa investigación. Entonces, en esa investigación que se comienza con una denuncia o una querella o un acto equivalente en los casos en los cuales tenga que existir una declaratoria de perjuicio, como es el caso de los delitos fiscales. Pero aquí lo importante es también situar la fase inicial de la etapa de investigación sin detenido. No estamos ante la problemática mayor, se sitúa cuando la investigación está sin detenido. Vamos a ver ahorita en un momento más que a partir de que la persona se encuentre detenida, va a tener el derecho de acceder a los registros de la carpeta de investigación. Y eso no va a representar mayor problema, sino más bien cuando esta fase inicial de investigación se hace sin detenido. De tal manera que cuando se presenta esta denuncia, querella o acto equivalente sin detenido, la persona que lo hace, es decir, el denunciante, el querellante, debe de poner en conocimiento del agente del Ministerio Público la manifestación de hechos que probablemente constituyan un hecho que la ley señala como delito. Y muchas de las veces solamente se queda ahí en la narración de hechos que posiblemente o probablemente constituyan delito, porque hay veces en las cuales no se sabe quién es la persona que probablemente se colocó como autor o partícipe de esos hechos, de tal manera que vemos denuncias o querellas en las cuales se dice contra quien proceda, contra quien resulte responsable, no se sabe. Ocurre un incendio en tal colonia o en tal ubicación donde hay fábricas y no se sabe quién provocó el incendio. Bueno, pues las empresas o los negocios pueden entablar estas querellas contra quien resulte responsable, dando un ejemplo. Entonces, y habrá casos en los cuales si las personas presenten denuncias o querellas, no solamente narrando esos hechos que posiblemente constituyan delito, sino también que se tenga individualizada a la persona a la cual probablemente se coloque como el autor o el partícipe de ese hecho. Se trata de un caso de despojo, es decir, un hecho que la ley señala como delito, pero también se narra que fue Juan Pérez.
Entonces, así vamos a tener esas situaciones. Aquí hay algo muy importante que situar, el objeto de la investigación. El objeto de la investigación aquí es bien importante porque se dice mucho que los principios que rigen el proceso penal, o más bien los parámetros que rigen el proceso penal solamente son exclusivos del proceso penal. O también cuando se trata de los fines del proceso penal. Es decir, cuando hablamos de principio de contradicción, pareciera que solamente nos estamos hablando o nos estamos refiriendo a cuando se genera la audiencia inicial, cuando ya se comenzó el proceso penal. Sin embargo, la contradicción puede darse en una etapa, en una fase anterior, o en la fase inicial. Entonces, y también de igual manera, la cuestión referente a los fines del proceso penal. Los fines del proceso penal no solamente se circunscriben a partir de la audiencia inicial en la que se comienza el proceso penal, sino también habrá siempre los fines se comenzarán a vislumbrar desde el inicio del procedimiento. Es decir, esclarecimiento de los hechos no se podría ignorar desde que el Ministerio Público comienza a recabar todos estos indicios, todas estas evidencias para poder establecer si estamos ante un hecho que la ley señala como delito y que un sujeto en lo particular lo cometió a nivel de autor o de partícipe. Entonces, aquí es importante así situarlo, la cuestión de los fines. Entonces, el objeto de la investigación será reunir todos estos indicios para poder esclarecer los hechos y que pueda determinar el Ministerio Público qué va a hacer. ¿Va a ejercitar la acción penal o, en su caso, a depurar con alguna solución alterna al procedimiento? Puede convocar a las partes para que pueda darse un acuerdo reparatorio, para que pueda darse una solución que tiene que ver con una, a final de cuentas, una forma rápida de que se podamos solucionar los conflictos, ¿no? Por ejemplo, los MASC que son instrumentos que nos sirven para lograr las soluciones alternas al procedimiento, específicamente el acuerdo reparatorio. Alguien decía por ahí que la suspensión condicional, nada más que la suspensión condicional ya es hasta que se vincule a proceso. Digamos que en esta parte no nos corresponde. Entonces, el Ministerio Público lo que va a hacer es reunir estos indicios para justamente determinar si ejercita acción penal o convoca a las partes para poder solucionar el conflicto a través de una solución alterna. Entonces, en esa tarea que va haciendo el Ministerio Público, inicialmente sin detenido, la carpeta de investigación, que es el expediente físico que se integra en estos casos, va a reunir los documentos que se vayan ingresando, al menos por el momento, por el denunciante o el querellante o la víctima ofendida. Los documentos, los registros de voz, los registros de imágenes, los documentos electrónicos en su caso, incluso, los objetos que desde luego que van a tener un registro previo, esos objetos que muchas veces van a ser remitidos a peritaje, a servicios periciales, o va a ser remitido a la bodega de almacenaje de indicios, una vez que ya se ha agotado su peritaje o su revisión. Entonces, todo esto se va reuniendo en una carpeta de investigación, pero en tanto que no tengamos la individualización de una persona, cuando se trata de una denuncia contra quien resulte responsable, pues obviamente ahí no podemos hablar ni de un investigado ni de un imputado. No sabemos quién es. Cuando se trata de lo contrario, cuando efectivamente de la denuncia, la querella, sí se desprenda la personificación de un sujeto, es decir, se sabe su nombre, su apellido, no necesariamente el hecho de que la persona esté señalada en la denuncia o en la querella significa que inmediatamente es un imputado. Es cierto que es un señalamiento, pero el artículo 212 señala que será imputado genéricamente cuando ha sido señalado por el Ministerio Público
cuando haya cometido un hecho que la ley señala como delito a título de autor o de partícipe. Entonces, para que se hable de imputado, tenemos que hablar de un señalamiento que haga el Ministerio Público, no el denunciante o el querellante o la víctima ofendida. Ellos aportarán esa información que el Ministerio Público se encargará de verificar con todos estos actos de investigación que va realizando paulatinamente. De tal manera que aquí se podría hablar de investigado. Aquí la palabra sí es importante diferenciarla. No es lo mismo el investigado que el imputado. Ya dijimos hace un momento quién es imputado cuando se ha señalado por el Ministerio Público. Cuando por derivado de un acto específico ya lo categoriza, ya le da una calificación, ya establece cuál es su situación legal en ese sentido. Sin embargo, cuando no lo ha categorizado, no lo ha calificado como imputado, pero sí esté individualizado en la carpeta de acuerdo a la denuncia o la querella, pues esa persona se llamará investigado. Esta palabra de investigado no la tenemos o no la recogemos del Código Nacional. Yo al menos nunca la he visto. Sin embargo, ya en la labor interpretativa de los tribunales, ya esta palabra, esa forma de denominarle al sujeto, la han incorporado en sus criterios. Vemos tesis jurisprudenciales, tesis aisladas, en las cuales ya se habla del investigado. Y este investigado que también, pues, viene desde un derecho comparado, desde sistemas latinoamericanos como Chile, como Panamá, Argentina, etcétera, en el que ya se habla de la persona investigada. Esto es algo muy importante, porque si la finalidad de que el Ministerio Público recabe esos indicios es para que la investigación sea efectiva, pero la ley establece en qué casos la persona ya imputada podrá acceder a la carpeta de investigación. Hay diversos criterios internacionales, especialmente los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barreto Leiva contra Venezuela, y Ruano Torres contra El Salvador, en el que se dijo que efectivamente la persona tendrá acceso a todos los registros de la investigación una vez que se le haya formulado la acusación. Hubo muchos quejosos. Ahorita voy a hablar un poquito de la evolución interpretativa que se ha hecho de este tema del acceso a la carpeta de investigación. Hubo varios quejosos que en vía de amparo en revisión alegaron efectivamente que desde el inicio del procedimiento penal tenían derecho o que ellos creyeron que tenían derecho a acceder a la carpeta, es decir, desde que se presenta inmediatamente la denuncia o la querella, en igual de circunstancias como la víctima ofendido, también pueden acceder. Y se estaba interpretando de mala forma, porque lo que decían estos criterios, estos casos contenciosos ventilados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no era tanto que se le diera el acceso desde el inicio del procedimiento, sino que se entendía mal en qué momento se iniciaba formalmente la acusación. Entonces, la acusación ya venía en un momento posterior al inicio de las investigaciones o de las averiguaciones. Entonces, ya la Corte fijó en qué momento debe entenderse, y la Corte dijo, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, bueno, lo fundamental es que el sistema mexicano está acorde con el sistema interamericano. Es decir, si el Ministerio Público no ha definido cómo debe ser, cuál es la categoría jurídica que tiene esa persona, entonces no se le puede dar acceso a la carpeta de investigación en tratándose de especialmente una citación o un acto de molestia. Porque en el caso de la detención, es decir, una persona que es detenida por agentes de la policía o por cualquier persona de acuerdo al artículo 16 constitucional, que desde luego que esta persona tendrá que poner inmediatamente a disposición ante la autoridad más próxima, y que esta autoridad más próxima tendrá que ir al Ministerio Público, pues
ahí sí se actualiza un caso ya de levantar la restricción al acceso a la carpeta de investigación. El artículo, digamos, 113, fracción octava del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que uno de los derechos de toda persona imputada es que justamente tenga acceso él y su defensor a los registros de la investigación y que tenga incluso acceso por mediante por registro fotográfico, registro electrónico y a copia gratuita. Pero ese derecho se debe vincular con lo establecido en el artículo 218 y 219 del propio Código Nacional. ¿Qué nos dice el artículo 218? Que desde luego nos marca los casos en los cuales debe de levantarse la reserva a la carpeta de investigación, ¿sí? Entonces, debe levantarse la reserva cuando la persona esté detenida, cuando el imputado esté detenido, cuando la persona sea citada con la finalidad de comparecer o de rendir su declaración, y el tercer caso es cuando sea sujeto de un acto de molestia. Entonces, esto desde luego partiendo de una regla general, porque la regla general es que la carpeta de investigación debe ser reservada a todo el público, a todos, y esto con la finalidad de garantizar el éxito de la investigación, con la finalidad de que no pueda obstaculizarse la labor investigativa y que entonces solamente las partes puedan tener acceso a la carpeta. Pero señala el propio 218 bajo las restricciones y condiciones que establece la ley. Entonces, una de las restricciones es que justamente la tendrá el imputado, no la víctima. La víctima u ofendido y su asesor jurídico, en términos del 218, tienen acceso desde el inicio de la investigación. Y eso se entiende, porque si ellos fueron los que pusieron en conocimiento esos hechos al Ministerio Público, pues ellos con más razón pudieran aportar toda la información que en algún momento determinado el Ministerio Público no podría lograr. O poder aportar, digamos, por otras líneas de investigación. Digo, se ha dicho mucho de que la defensa, cuando pueda intervenir, también tiene derecho a una línea de investigación y que el Ministerio Público también lo hace, pero también el asesor jurídico debe hacerlo. O sea, el asesor jurídico también tiene la obligación de poder crear una línea de investigación a base de la información que le pueda aportar su propio representado, en este caso la víctima o ofendido. Entonces, de ahí la importancia de que se le permita la consulta y acceso a la carpeta. Sin embargo, en el caso del imputado y su defensor, sí hay restricciones. Y como ya lo comenté, aquí es importante que tengamos estos tres casos muy específicos que hace que la reserva se levante, ¿no? Maestro, pregunta Aurelio Magaña, ¿se puede grabar dentro de las instalaciones de una fiscalía para exponer los malos procesos y negaciones de documentos, en este caso en la carpeta de investigación? Se pueda grabar, me supongo que por digamos, un video, me refiero. Ajá, en sí, lo que él está preguntando, si están actuando en negación de algún documento del servicio durante la investigación. Bueno, hay ciertos documentos que constan en los registros de la investigación que no pueden ser, no puede revisarlos el defensor ni el imputado, puesto que constituyen datos reservados de la víctima. La ley incluso dice que teniendo acceso el imputado y su defensor a la carpeta de investigación, aún así hay todavía restricciones. No es todo. Por ejemplo, el caso de las hojas de datos de la víctima ofendido. Generalmente cuando se consulta la carpeta, esos documentos deben estar doblados o resguardados en sobres. Entonces ahí, por ejemplo, habríamos una limitación. Pero si no hay esta situación, en términos del 113, fracción octava, el imputado y su defensor podrán obtener registro fotográfico
no dice registro de video fotográfico. Y en el caso del registro electrónico, en aquellos casos en los cuales se pueda aportar en forma electrónica, por ejemplo, pasa mucho en la Fiscalía General de la República, en las carpetas de investigación, a mí me han corrido traslado o me han facilitado la carpeta de investigación, sobre todo cuando son tomos variados, y ahí me lo dan por USB, por ejemplo, ¿no? O también el acceso a copia gratuita de la carpeta. Pero no videos, no se puede, pero hay que utilizar bien la cámara con previo aviso al Ministerio Público, porque me ha tocado muchas veces que ver a otros abogados, incluso alguna vez me tocó a mí, que no se le avisó al Ministerio Público y ya estaba diciendo, bueno, pues ¿por qué no me avisó? Entonces, eso para que se pueda expedir la constancia legal que se haga integrar a la carpeta. Ok. Nos pregunta Víctor Hugo Juárez Estrada, ¿está prohibido asesorar al imputado cuando está en resguardo por la PDI? Bueno, no hay hay ciertas reglas de policía, digamos, para la custodia del custodio de las personas retenidas. Supongo que cuando se habla de la policía de investigación es cuando ya está retenido en la agencia del Ministerio Público. Vamos a hablar de dos escenarios: cuando la persona está todavía detenida, en estricto sentido, todavía está en la patrulla o está por salir de la patrulla para ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público. Realmente la Constitución y el Código Nacional señala que desde la detención podrá tener derecho a acceso a la defensa y a la carpeta de investigación en su momento, porque digo, la carpeta todavía no se, cuando llegan a la agencia, desde luego pues todavía no hay nada, se va a hacer las diligencias correspondientes, pero desde que se detiene, el defensor podrá actuar, podrá asesorar. Cuando ya la persona se encuentre retenida, también de igual manera tiene derecho a comunicarse previamente con su defensor y en forma privada. Sin embargo, ya en la práctica encontramos algunas restricciones, como el caso de pedir el pase obviamente para acceder a la zona de galeras, el pase de visita. Cuando uno está en galeras, le limitan el tiempo casi la mayoría de las veces. Y cuando uno quisiera entrar otra vez, bueno, muchas veces los agentes del Ministerio Público no permiten que sea en varios números de veces que tengas que estar entrando y saliendo, sino que te dicen, bueno, pues usted ya lo vio, entonces le voy a permitir que lo vea en unas horas después, porque usted ya acaba de entrar. Entonces hay ciertas restricciones y formas de trabajar la custodia, las reglas de custodia en las zonas de seguridad donde se resguarda a las personas retenidas. Pregunta Sara Guzmán, cuando se habla de sobreseimiento respecto a que se derogue un artículo y ya no exista el delito. Bueno, obviamente son casos ya de sobreseimiento cuando el hecho no exista. Desde luego que en el caso de la supresión del tipo penal se podría lograr una extensión de la acción penal y desde luego un sobreseimiento, por supuesto. Y bueno, en relación, no sé si hay alguna otra pregunta respecto al acceso a la carpeta de investigación. Pregunta Osvaldo Pimentel. Si una persona está en calidad de imputada desde la denuncia y se le invita a un proceso de MAX, ¿podría solicitar copia o se considera un acto de molestia? Bueno, esto es algo muy importante y es lo que yo voy a continuar hablando. Sí, y respondo, esto fue motivo del amparo en revisión 655/2023. Es el último amparo en revisión, o digamos el último antecedente judicial de relevancia que ha interpretado estos tópicos, que desde luego la sesión de la primera sala fue a finales de noviembre del año pasado. Ya tenemos el engrose en la página de internet de la Suprema Corte. Justamente este caso se resolvió sobre definir la inconstitucionalidad del artículo 212 del
112, perdón, 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, este artículo, perdón, es el 212, porque el 112 ya tiene que ver con derechos. 212. El 212 tiene que ver con el carácter de imputado, a quién se llama imputado. Entonces, la Corte resolvió que es totalmente constitucional, que no rompe con la seguridad jurídica, que no rompe con el derecho de defensa, que no rompe con la presunción de inocencia. Entonces, si el Ministerio Público llega a atribuirle la calidad de imputado, entonces habría que habría que levantar la reserva de la investigación a través de un citatorio o a través de un acto de molestia. Esto se va a determinar por parte del Ministerio Público. Puede darse el caso que el propio justiciable, la persona investigada, presenta un escrito para pedirle que se defina cuál es su calidad jurídica y que él señale fecha y hora para citarlo. Y puede ser que en el mejor de los casos le resuelva a su favor. En el caso de que no le resuelva a su favor, si no ha sido sujeto, vamos, va a decir que no es imputado, sino que no existe, y por tanto que no hay indicios que lo califiquen como un autor o partícipe de un hecho que la ley señala como delito. Entonces, ahí el Ministerio Público le va a negar el acceso a la carpeta de investigación. Si lo va a llamar, si por un delito de querella, por ejemplo, y por política criminal, va a convenirle citarlo, digo política criminal porque es mucho mejor resolver un asunto en MASC, que el propio Ministerio Público invite o digamos inste para que se pueda derivar la carpeta de investigación a un centro a una unidad de mediación. Entonces, si va a aplicar esa política criminal, muchas veces lo que hace es decir, bueno, lo cito al ya imputado. Incluso a mí me tocó ver casos en los que desde el inicio, no tenía mucho que se presentó la querella y ya estaba citando al imputado. Entonces, puede agotar el citatorio y tan luego que lo agote, se le va desde luego a hacer que comparezca, a que desde luego que pueda tener acceso a los registros, y ahí mismo se le va los propios ministerios públicos le proponen al imputado si esto puede resolverse a través de un acuerdo reparatorio. Y entonces se busca que se apliquen los MASC, en este caso la mediación o la conciliación a través de un facilitador en la unidad de mediación. Entonces, hay muchas veces casos de despojo, casos de, daño a la propiedad ajena, por ejemplo, podría derivarse y podría alcanzarse un acuerdo reparatorio y entonces resolverse el problema. Entonces, eso puede ser una de las estrategias que hace el Ministerio Público para levantar la reserva, citarlo al imputado y entonces derivar con su consentimiento. Desde luego que eso quiere decir que también ya previamente consultó a la víctima ofendido o al querellante para que también el asunto pueda ser derivado a la mediación. Tiene que haber el Ministerio Público lo que busca es que las dos partes puedan estar de acuerdo para que pueda derivar la solicitud de MASC a la unidad de mediación correspondiente. Carlos Javier Campos le manda un fuerte abrazo. Brenda Sánchez, excelente explicación. Liliana Martínez, saludos y felicitaciones, maestro, por su explicación. ¿Es posible solicitar los videos del interior del centro de reclusión para demostrar algunas irregularidades? Bueno, desde luego que sí, tratándose de definir una estrategia de defensa o también de parte de la víctima ofendido, pues podrán solicitar a cualquier tercero, a cualquier institución pública o privada, el que se pueda aportar la información necesaria. Aquí nada más la cuestión es que hay que observar o hay que definir si esa cámara nos pueda servir y desde luego si no está depurada. Muchas veces puede ser que la cámara no haya enfocado a ese ángulo o no sirva o esa cámara, incluso pudo haber sido tapada al momento del hecho.
o finalmente está depurado, porque ya pasó el tiempo de resguardo perdón, de la información. Entonces, pero sí podría, no hay ningún obstáculo para que el centro penitenciario pueda cumplir el requerimiento del Ministerio Público. Creo que está su micrófono apagado, maestra. Karen Morales, felicitaciones al invitado, muy claras sus explicaciones. Daniel Domínguez, ¿cuál es la base legal para solicitar al MP de oficio copias de todo lo actuado? Muchas gracias. Justamente el artículo 113, fracción octava del Código Nacional, que nos establece los derechos de toda persona imputada, que nos fija muy claramente que él y su defensor podrán obtener copia gratuita de la carpeta de investigación, de los registros de investigación, o incluso registro fotográfico o registro electrónico, como lo acabo de comentar. En caso de que no se aporte no se acceda a esa solicitud, se podría acudir en el caso de la persona imputada, podría acudir a un amparo indirecto, o en su caso, en la audiencia inicial, hacer el pronunciamiento correspondiente en señalar que nunca se le dieron copias, así hasta ese momento persistiera todavía el defecto, ¿no? O el problema, porque el Ministerio Público que lleve la audiencia, que pueda ser, que muchas veces es distinto, tendría que también encargarse o velar de que ya se le corrió traslado para una audiencia de formulación de imputación. Esto en el marco de una investigación sin detenido, ¿verdad? Pero si se trata de la víctima ofendido, bueno, ahí podría solicitar una audiencia en términos del 258 ante el juez de control para quejarse contra esta negativa. Gustavo Mejía, ¿dónde se puede solicitar las copias de carpeta de investigación si el imputado durante el proceso fue trasladado a un estado diferente de donde se realizó la detención? Bueno, desde luego que tiene que irse al propio órgano investigador que se está digamos, haciendo todos los procesos de indagación, toda la recaudación de indicios. Si se trata de la carpeta de investigación, en su caso, si fuera el que se revoque al defensor de oficio, tiene la obligación de poder entregar esta copia. Esto siempre y cuando sea en fase complementaria. Sin embargo, en fase inicial, que desde luego las copias no está obligado a tenerlas el defensor de oficio y tampoco está obligado a que alguien le requiera que las entregue, bueno, pues ahí yo lo que sugiero es que pues se haga la solicitud correspondiente, obviamente se recabe la firma de la persona en reclusión y se pueda presentar esta situación de copias, ¿no? Pregunta Celia Delgadillo, ¿cómo se pueden solicitar las copias de la carpeta si durante el proceso falleció la víctima? Bueno, ahí en este caso no hay, el proceso tiene que continuar, obviamente tiene que seguirse con los herederos para efectos de reparación del daño. Entonces no tiene que las copias, bueno, podría solicitarlas en caso del imputado, él no tendría ningún problema. Si se trata de la víctima, tendría que definirse conforme a las reglas de la asociación quién va a hacer el albacea, y hay que ver también el tipo de delito, porque muchas veces hay una víctima, pero también hay un ofendido. Entonces el ofendido podría también hacerse cargo. Supongamos el caso de un robo de vehículo en el que el conductor era el hijo y el propietario es el padre. Entonces, si el hijo muere a la postre, pues el padre a lo mejor pudiera imponerse si hasta ese momento no lo ha hecho y entonces solicitar copias de la carpeta. Esta es pregunta de público. Patricia Flores. Realicé una denuncia por robo con violencia en la Fiscalía de Metepec y no me dieron mi copia certificada de mi denuncia. Solo entregaron mis carátulas, pero necesito la carpeta completa para enviarla a mi seguro. ¿Cómo puedo o debo hacerlo? Bueno, es importante que se exija la copia gratuita,
Sin embargo, muchas veces es una simple con el sello de la Fiscalía. Entonces, si se trata ya de una copia auténtica o también llamada certificada, ya, es decir, que ya al final, en la parte última, en la última foja tenga una certificación, bueno, entonces ahí, que al final del día, digo, ellos, muchos dirán que ya no certifican, pero en la práctica me he encontrado que todavía se hacen para diversos trámites, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la autentificación es para efectos del proceso penal, ellos ya no tienen fe pública. Entonces, por ejemplo, si se pretendiera decir, bueno, pues es que me la autentificó el Ministerio Público y tiene mayor valor, eso no es cierto, porque el mayor valor ya tendría que ver, dependerá de la razonabilidad que haga el juez de control en su momento. Pero en el caso para efectos de que ese documento se exhiba ante terceros y esos terceros requieran que esté certificada, bueno, pues podría exigirse así. Si ese Ministerio Público se limita al criterio de que él no certifica nada y no pone sellos al final, pues entonces bastaría nada más la copia simple con el sello. Pero esto, si no se la entregaron, bastaría con que fuera con el titular de la mesa de investigación. En caso de que no, bueno, pues yo aconsejo que pues también tenga un asesor jurídico para que defina cuáles son las acciones legales a realizar. En este caso, bueno, si tiene una aseguradora, pues es importante que el abogado de la aseguradora haga todas estas situaciones, se encargue de todos esos trámites. Amador Benito Dolores felicita al programa y al invitado y manda un saludo desde Veracruz. Muchas gracias. Josefina Benítez, después de presentar la denuncia y darle seguimiento, ¿qué formas existen para resolver la carpeta de investigación, maestro? Bueno, en este caso tenemos, en forma de resolverlas por lado de la víctima, es importante que se defina qué delito es. Desde luego que es importante que aquí también se vea cuál es el interés de la víctima, que aquí lo más importante es que sea la reparación del daño integral. No todos los abogados saben definir una reparación integral del daño. Muchas veces en la práctica una reparación integral del daño lleva incluso mucho tiempo porque se tienen que superar impugnaciones para que entonces se puedan considerar conceptos de pago. Y lo que se debe de hacer es revisar el delito, porque en el caso de aquellos que sea una violencia familiar, pues no puede haber acuerdo reparatorio. En cambio, si es un delito culposo, como un homicidio culposo por hecho de tránsito, entonces podría acogerse un acuerdo reparatorio y no necesariamente judicializarse. Se puede hacer en la fase inicial, inclusive hasta en las 48 horas del plazo de retención. Yo he tenido casos, algunos pocos, en los cuales he logrado el acuerdo reparatorio en las 48 horas, ¿no? Y hay otros casos que son más la mayoría, que ya tendría que ser hasta una intermedia. Entonces, yo creo que hay que definir el delito para entonces, pero aquí lo más importante es que se defina una estrategia digamos, de la víctima y que su asesor jurídico esté muy al pendiente de cómo se ve integrado en la carpeta de investigación para que esto pueda estar debidamente integrado y ya cuando se pretenda negociar en un acuerdo reparatorio, pues entonces ya tenga más elementos de convicción la víctima para que el defensor pueda acceder a la petición o pueda hacer más beneficiosa la negociación. Pero hay que revisar también el delito. Creo que el micrófono se silenció. Ajá, ok. Esther Palacios, ¿cómo puedo obtener el número de carpeta en materia penal, ya que no me hacen caso y es urgente para mí saber el número, maestro? Bueno, es cuando no se sabe el número de la carpeta, habría que revisar si se sabe en qué agencia del Ministerio Público está integrándose.
Si no se sabe dónde está integrándose la carpeta, pues, bueno, se podría mandar una solicitud, digo, tratándose de la víctima ofendido, denunciante, querellante, podría formular una solicitud directa al fiscal general de justicia y por derecho de petición tendría que estar obligado a hacer toda una revisión en sus bases de datos para ver si con ese nombre suyo o con el nombre del investigado imputado, si hasta ese momento lo tiene en conocimiento, se pueda buscar. Podrá haber a lo mejor puede haber una negativa del fiscal diciendo que requiere más datos y entonces en esa situación podría incluso pues verificar si procede un amparo indirecto. O en su caso, bueno, sí, el amparo indirecto, que es el más propicio en estos casos. Antonio Neri le manda una felicitación. Muchas gracias. Dice que excelente explicación y pregunta, ¿desde qué momento se considera imputado? Esto es algo bien importante porque, como lo expliqué, y bajo los efectos del amparo en revisión 655 de 2023, el imputado es la persona a la que se le señala como un autor o partícipe en relación a la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Es decir, hay un señalamiento del Ministerio Público, nada más es del Ministerio Público, no del denunciante o querellante, o en su caso, de la dependencia de gobierno que esté realizando la querella por delito fiscal, o puede haber el caso también de un órgano interno de control o una Secretaría de la Función Pública que esté presentando su denuncia, pero al final del día no son ellos los que definen, sino es el Ministerio Público. Entonces, ahí es la persona que es señalada por el Ministerio Público de que es el autor o partícipe posible de ese hecho que la ley señala como delito. Entonces, ahí se llama imputado. El problema estriba en que el Ministerio Público no te va, si no te cita como imputado, si no te efectúa un acto de molestia que afecte los derechos fundamentales, pues obviamente no te vas a enterar, sino te vas a enterar hasta que digamos, se convoca la audiencia inicial por un medio de conducción a la audiencia. Lo peor es una orden de aprehensión. Entonces, ya la persona citada, bueno, pues es el mejor de los casos, cuando le va a llegar la citación de la unidad de gestión judicial o del juzgado de control de enjuiciamiento. Pero cuando se trata de la aprehensión, pues no sé, ahí pues va a decir, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿yo qué hice, no? Sin embargo, en el tema de la aprehensión, yo en un primer momento me preocupaba esa cuestión. Sin embargo, llegué a la conclusión de que en la audiencia inicial se puede debatir, una vez más, los riesgos procesales. O sea, el hecho de que el Ministerio Público haya solicitado la orden de aprehensión, no nada más es por el delito, y ese no es el punto medular. Si es un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, ese no es medular. Y hay una tesis jurisprudencial que dice que no por ese delito se debe de girar la orden de aprehensión, que no estuviéramos en el sistema anterior, sino que se actualice la necesidad de cautela. Entonces, si logró la orden de aprehensión es porque tiene una necesidad de cautela según el Ministerio Público. Sin embargo, ya en la audiencia inicial, en el debate de la medida cautelar, ya sea en la dilación constitucional o desde luego que ya en la audiencia de continuación, desde luego se podría debatir ahí que esa persona, pues digamos, ya no sea sujeto de una medida cautelar en caso de ser vinculada al proceso. Pregunta Norberto Burgos, ¿se considera acto de molestia un citatorio que se le envía a una persona, presunto imputado, en donde ya se le menciona que existe un delito en su contra derivado por una denuncia o querella o equivalente de la presunta víctima? Por supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 347 de 2022, señaló que en la citación del imputado también se le considera un acto de molestia. Un acto de molestia que cabe dentro de la gama de actos de molestia que pueden ocurrir. Porque yo acabo de decir que las hipótesis por las cuales se levanta la reserva de investigación es que esté detenida la persona, sea citada para comparecer y que se le recabe entrevista, o sujeta a acto de molestia.
Entonces, pero no porque el tercer supuesto se llame acto de molestia, quiere decir que la citación como segundo supuesto no lo sea. O sea, sí lo es un acto de molestia. Al final de cabo, se está perturbando temporalmente la libertad ambulatoria, porque se le está pidiendo que vaya a las instalaciones de la agencia del Ministerio Público. Ya hay muchos tratadistas, Ignacio Burgoa, desde luego, que señala que es una limitación temporal y que efectivamente cualquier restricción a la libertad es una afectación, una vulneración a la esfera jurídica del gobernado. Por más que, y eso justamente es lo que caracteriza a los actos de molestia frente a los actos privativos, que los actos de molestia son preventivos, son, digamos, temporales en tanto que venga el acto privativo, pero entonces ahí el citatorio se constituye como el segundo supuesto por el cual se levanta la reserva a la carpeta de investigación, y desde luego que ya podrá tener el acceso irrestricto, salvo las limitaciones que establece la ley en materia de reserva de datos personales de las víctimas. Guadalupe Aguilar, en materia de derecho administrativo, ¿debe de garantizarse también el acceso a la carpeta de investigación para los funcionarios públicos, o el Código Penal es supletorio para el derecho administrativo? Bueno, no lo podré contestar con mucha propiedad porque no me dedico al derecho administrativo sancionador. Sin embargo, sé que hay muchos principios que se aplican que devienen de la materia penal: la tipicidad, la legalidad, el principio de taxatividad, incluso presunción de inocencia. Sin embargo, no desconozco si en el tema de si hay restricciones al expediente administrativo, o no desconozco, disculpe la ignorancia. A mí me gustaría nada más, comentar brevemente esta evolución interpretativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es medular en el entendimiento de este tema. Fíjense que todo comenzó con la contradicción de tesis 149/2019, en el que se debatió si la persona imputada, al comparecer, era dable que se le negara el acceso a las copias. Sin embargo, pues la Corte dijo, no, o sea, momento, si la persona ya es imputada, ya está catalogada como imputado y es citada, tiene derecho a acceso a copias. y no esperarse hasta la audiencia inicial para que se pueda correr traslado de los registros. Sabemos los abogados que previo a la audiencia inicial o momentos antes de la audiencia inicial nos deben correr traslado. Desde luego, cuando se trata de una investigación sin detenido, con mucho tiempo de anticipación, no tuvo que haber ido por la carpeta. Uno como defensor, pues acude a buscarla. Hay algunos ministerios públicos que sí, teniendo los datos del defensor, le hablan al defensor, pero hay muchos que no. Entonces, nos tenemos idea de que hasta la audiencia. Sin embargo, la Corte dijo, no, momento, también tiene que ser inmediatamente que la persona comparezca a la agencia del Ministerio Público. Pero esto no es todo, porque aquí el debate es si la persona investigada que no ha sido citada, que no ha sido detenida, que no ha sido sujeta a acto de molestia, ¿tiene acceso a la carpeta? ¿Puede tener acceso a la carpeta o no? Ese es el gran dilema que se empezó a dar en los siguientes amparos que se dieron en la Corte. No en esa contradicción de tesis, porque esa contradicción de tesis da por hecho que el imputado ya accedió a la carpeta, nada más que le han negado copias. Todo comenzó con el amparo en revisión 336/2019, que se empezó a interpretar ya el artículo 113, fracción octava, es decir, el derecho del imputado y su defensor a acceder a los registros de la investigación, a obtener registro fotográfico, copia gratuita y acceso electrónico. Entonces, aquí se dijo lo que yo ya comenté hace un momento, hace ratito, lo de la compatibilidad del orden jurídico mexicano frente a la jurisprudencia interamericana, que señalaba que, de acuerdo a los casos contenciosos Ruano Torres contra Salvador y Barreto Leiva contra Venezuela, no se le debe de permitir desde el inicio de la investigación el acceso a la carpeta, sino que hasta que el Ministerio Público ya pueda tenerlo como imputado
y ya entonces pueda levantar la reserva en uno de los 3 casos que yo ya comenté. Desde luego que ya ya después vino la contracción de criterios en el 2022, la 2/2022, que ya refirió sobre el amparo indirecto, que dijo que cuando se trata de negativas o omisiones al acceso a la carpeta de investigación, de acuerdo a solicitudes formuladas por las personas que se consideran afectadas, que esto desde luego debe ser desechado, y sobre todo cuando se ha fundado en una sospecha. Es decir, que la persona acuda a solicitar el acceso a la carpeta con fundamento en una simple sospecha. Es decir, pues yo pienso que soy imputado y entonces, pues permíteme el acceso a la carpeta. Pero solamente bajo esta sospecha, no diciendo que fue sujeto de acto de molestia o que recibió un citatorio. Después Maestro, sí. Se nos está acabando ya el tiempo. Bien. Se cierra ahorita ya el ciclo de preguntas. Víctor Hugo Juárez Estrada lo felicita y le gustaría que vuelva a ser invitado porque el tema es muy amplio y como estudiantes tienen muchas dudas y en la pasantía reciben a veces un maltrato de la fiscalía y tienen muchas dudas. Maestro, le agradecemos de su tiempo, no sé si nos pueda volver a acompañar en una segunda parte hablando del tema, se lo agradecemos. ¿Quieres hacer uso de la voz, Charlie? Sí, gracias, nada más agradecer al maestro, ya que ahorita nos dio un panorama más amplio de lo que es la carpeta de investigación y como bien lo dicen los muchachos, sí hay muchas dudas que solucionar, entonces sí nos gustaría una segunda parte que nos pudiera acompañar. Gracias. Sí, maestro, hay más preguntas, yo creo que por Facebook, las va, a contestar y le agradecemos de su tiempo, de su dedicación para todo, el público. Muchas gracias, en especial por haberme acompañado a una servidora y a mis compañeros de Nuño Pinter y Asociados. Muchas gracias al equipo de Radio Yus que nos apoyó. Y recuerden que si saben algo, compártanlo como despedida. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, qué amable. Excelente noche a todos. Únicamente si el maestro nos puede auxiliar para hacer una trivia, ya que se darán obsequios a quien conteste correctamente por parte de nuestro patrocinador. No sé, maestro, si nos puede auxiliar para, con el tema que usted dio, hacer una buena trivia, una buena pregunta, para ver quién se lleva el premio, que se dará a conocer el próximo programa. Claro que sí. ¿Facilita o difícil? ¿Cómo ven? O mediana. Bueno, lo mencioné durante toda la plática, cuáles son los 3 supuestos por los cuales se levanta la reserva al acceso a la carpeta de investigación. Ok, bueno, ahí la tienen. La respuesta, permítame un segundo. La respuesta nos la pueden hacer a los teléfonos al teléfono de Radio Yus, que es 55 52 12 51 51. La primera respuesta que tengamos correcta será la premiada. Adelante, si gustan despedir. Quiero agradecer inmensamente la invitación que me hace Radio Yus y espero que estar en una segunda cápsula o momento, sesión o programa para poder dilucidar un poquito más el tema. Y yo encantado. Muchas gracias. Buenas noches. Maestro, no sé si puede hacer 2 preguntas de su tema para el público, para una trivia. Ok, 2 más, ¿verdad? Bien. Bueno, una primera en relación a lo que yo comenté. Si nos pueden decir
¿cuál, en relación a lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué fue lo que resolvió respecto a la compatibilidad del orden jurídico mexicano frente a los casos contenciosos de la Corte Interamericana que resolvió respecto a Barreto Leiva contra Venezuela y Salvador Ruano Torres contra El Salvador? Y otra trivia sería, efectivamente, ¿cuál sería la diferenciación entre los actos de molestia frente a los actos privativos? Ok, ahí están las preguntas. Ahora sí, si gustan despedir, por favor. ¿Sí puede activar su micrófono, maestra Verónica? Muchas gracias, maestro Alejandro Avendaño, nuevamente por su tiempo, por su dedicación para el programa, para el público, para una servidora, y lo esperamos en una próxima transmisión, ya que el tema es muy amplio y quedaron muchas preguntas pendientes. Se lo agradecemos mucho. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Con gusto. Buenas noches. Hasta luego. Tus amigos de Zapatos y Accesorios Paolo te ofrecen los modelos más exclusivos y a los mejores precios. Contamos con un amplio surtido de calzado de primera calidad. Y recuerda, estamos en el local 127, pasillo 12, dentro del mercado de Granaditas, que está ubicado en el eje 1 Norte. Zapaterías de Accesorios Paolo, la máxima dimensión en calzado. ¿Problemas jurídicos? Ven con nosotros te asesoramos. Ven, ¿qué esperas?